Hola amigos, soy Claudio Popa, el traductor del mensaje de salvación para ti. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer un texto de la palabra de Dios. Un texto que vamos a analizar en el contexto de la apostasía omega. Se trata de el libro de Ezequiel, capítulo 9, a partir del versículo 1. Leemos en la palabra de Dios. Y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrando se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y Jehová llamó al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esta ha sido la palabra de Dios. Y ahora vamos a analizar este texto en el contexto de la apostasía que está ocurriendo en la iglesia de Dios. Se trata de un texto vital. Se trata de un texto vital y hay mucha confusión entre nosotros, entre los adventistas del séptimo día. La confusión está sembrada por el enemigo de las almas. Varias preguntas, después de leer este texto, pueden nacer y deberían nacer en la mente de los que se consideran el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que van al cielo? ¿Cuál es la iglesia de Dios? ¿Qué quieres decir cuando hablas, cuando dices iglesia de Dios? ¿A qué iglesia te refieres? Antes de responder a estas preguntas, es necesario aclarar un aspecto muy importante relacionado con cómo leemos, cómo interpretamos y cómo entendemos la Biblia. Satanás, amigos, es el maestro de la tergiversación, es el maestro de torcer la palabra de Dios y darle otro sentido. Es maestro en introducir tan sutiles errores que resulta imposible para la mente humana hacerle frente. Resulta imposible para nosotros descubrir y percibir la sutileza de Satanás. Llegados en este punto, frente a este implacable enemigo que tenemos, de punto de vista humano estamos perdidos. No tenemos absolutamente ninguna defensa, ningún método de vencer al diablo. Por nuestro propio poder, por nuestra propia inteligencia, por nuestro propio razonamiento. No tenemos ninguna oportunidad. Nuestra única ayuda es el Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Juan 14:16. El Señor Jesús nos promete: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El versículo 26 nos dice: y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Cristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y cuando venga el Espíritu de verdad, nos dice Juan 16, 13, 14, Él os guiará en toda la verdad y os hará saber las cosas que harán de venir. Hermanos, ¿hay algo que no vamos a saber?
¿Existe algo en este mundo que los que recibirán el sello de Dios no van a saber? Si existe algo que yo no pueda saber, si existe algo que yo necesito saber y no puedo saberlo, entonces la Biblia es una mentira y Dios es un mentiroso. Esto es exactamente lo que afirmamos cuando decimos que hay cosas que no sabemos, que no podemos comprender, que la Biblia ha sido falsificada, que los escritos del Espíritu de Profecía han sido falsificados. Afirmando estas cosas, no nos damos cuenta de que estamos blasfemando el nombre de Dios, hermanos. Sí, porque si la Biblia ha sido falsificada y los escritos del Espíritu de Profecía han sido falsificados, nosotros no tenemos ninguna otra alternativa para encontrar y conocer la verdad. Y de este modo estamos perdidos. Esto significa que Satanás ha conseguido de alguna manera ser más inteligente que Dios, que ha conseguido engañar a Dios. Y a estas alturas, ¿para qué necesitamos más la Biblia? ¿Y para qué necesitamos la religión? ¿Y para qué necesitamos ser adventistas del séptimo día? ¿Y para qué creer en Dios? Porque estamos perdidos. Yo no puedo ni quiero creer en un Dios que ha sido engañado por el diablo. Porque no tiene sentido, amigos. ¿Os dais cuenta de lo absurdo que es eso? ¿Os dais cuenta de cómo está tergiversando Satanás todo lo relacionado con Dios? Y lo peor de todo, ¿os dais cuenta cómo está engañando Satanás a los elegidos? Pues parece que no, hermanos. Parece que la mayoría de los que deberían ser elegidos no se dan cuenta de nada en estos días. Ni siquiera saben que son los elegidos. O bueno, que deberían ser los elegidos. La mayoría de los que deberían ser elegidos no saben que los adventistas del séptimo día son las únicas personas de este mundo que son los elegidos y que forman la iglesia de Dios verdadero, la única iglesia de Cristo que existe en este planeta. ¿Y cuál es esta iglesia? Pues solamente existe una iglesia de Dios. Solamente existe una iglesia que Dios mismo ha formado de manera organizada allá por los años 1840. Esta es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el cuartel general en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos, cuyo presidente es el pastor Ted Wilson, actualmente, 2016, y que es constituida por 13 divisiones, divididas en conferencias y uniones en los 5 continentes de la Tierra. Esta es la Iglesia de Dios. Esta es la única iglesia de Dios. No existe otra iglesia de Dios. Si alguien te dice otra cosa, o te habla de otra iglesia, física o espiritual, independiente o dependiente, de sostén propio o de sostén ajeno, esa persona es un agente de Satanás. Y te cuenta las enseñanzas de Satanás, enseñanzas de demonios, que te van a conducir a la perdición eterna. ¿Cuál es la iglesia militante? La iglesia militante es la iglesia visible, la iglesia que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos. La iglesia visible es esta organización religiosa cuyo fundador es el mismo Cristo Jesús. Esta organización religiosa que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por el nombre que le dio su fundador, Cristo Jesús. ¿Y cuál es la iglesia triunfante? La iglesia triunfante es la iglesia visible combinada con la iglesia invisible. ¿Y cuál es la iglesia invisible? La iglesia invisible es el conjunto de personas de todo el mundo, de cualquiera que pertenecen a cualquier religión del mundo, incluida la religión adventista, personas que obedecen sinceramente a Dios según la luz que ha recibido cada uno. Esa es la iglesia invisible.
esta iglesia invisible se va a unir con la iglesia visible. Y juntos van a formar el remanente. Un pequeño grupo de los que serán salvos. Entonces, analizando atentamente lo que acabamos de decir, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia militante y es también la iglesia triunfante. Porque la iglesia adventista del séptimo día contiene la iglesia visible y parte de la iglesia invisible. Porque en esta iglesia adventista del séptimo día existen personas que aman sinceramente a Dios. Existen líderes y miembros en esta iglesia que aman y obedecen a Dios, y aunque nosotros no sabemos precisamente cuáles son ellos, porque nosotros no conocemos la mente de las personas, Dios lo sabe. Esas personas que aman y obedecen a Dios en medio de las abominaciones que ocurren en la casa de Dios, son parte de la iglesia invisible, en la iglesia visible. Lo que nosotros vemos es la iglesia visible. Los aproximadamente 20 millones de adventistas inscritos en los registros de la organización religiosa, que es la iglesia adventista del séptimo día, son la iglesia visible. Pero entre ellos existen los que forman la iglesia invisible. Lo que tenemos hoy es trigo y cizaña, peces buenos y peces malos, hipócritas y fieles. Y el único que hará la separación es Dios. No nos engañemos, hermanos. Vamos a volver a nuestro texto de Ezequiel 9 para concluir este aspecto vital de la salvación, de tu salvación y de mi salvación. Si no comprendemos este aspecto vital de la salvación, vamos a perecer, vamos a perder la salvación. Así que estemos atentos, suplicando a Dios darnos su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender su voluntad, para que nos ayude a comprender la verdad, toda la verdad, porque necesitamos comprender toda la verdad para ser salvos, toda la verdad que Dios nos quiere descubrir. Si es necesario, para el video, escucha otra vez lo que hemos hablado hasta ahora y cuando tendrás las ideas claras, vamos a leer otra vez Ezequiel 9 de 1 a 6, porque este pasaje de la Biblia es tremendamente clarificante, no sé si se dice así, aclara de manera inconfundible cuál es la iglesia de Dios y quién será salvo en este planeta. Ezequiel 9. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. El versículo 3. Y la gloria del Dios de Israel se alzó sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y Jehová llamó al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Vemos que aquí se trata de la casa de Dios, porque en ninguna otra parte existía el querubín, la Shekinah. No existía en el planeta Tierra otro lugar donde haya la Shekinah, la presencia de Dios. Solamente en el templo construido por Salomón. Solamente en el templo de Jerusalén, dentro de la ciudad de Jerusalén. Jehová le dijo, versículo 4, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de la ciudad, no fuera de ella. Hermanos, la palabra de Dios es inequívoca. Pero como hemos visto, Satanás quiere hacernos comprender de manera equivocada la palabra de Dios.
la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos hará saber todo, nos hará saber toda la verdad. Y si para alguien la palabra toda la verdad significa otra cosa, lo siento por él. Cada uno comprenda lo que quiera. En cuanto a mí, yo quiero conocer toda la verdad. Y según la promesa de Dios, si yo creo lo que dice Dios y hago lo que dice Dios, voy a conocer toda la verdad. Entonces, ¿cómo interpretamos la palabra de Dios? Pues no la interpretamos, amigos. La leemos, la creemos y la ponemos en práctica. Si no quieres hacer esto, deja de practicar la religión, porque no tiene ningún sentido. Así como cuando hablamos de motores de coches, necesitamos manuales de mecánica, de igual modo cuando hablamos de Dios necesitamos la Biblia. Y el manual de mecánica, si te dice cambiar un pistón específico, que tiene medidas y números directos, indicaciones claras, tú no puedes poner otro porque el coche no va a funcionar. Lo mismo es con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice una cosa, la palabra de Dios me dice hacer una cosa y yo hago otra, que a mí me parece que me dijo otra cosa, y que a mí me parece que es más bonito este para mi motor, y que es más potente, que yo si tengo un Fiat, pero quiero ponerme un pistón de Ferrari. ¿Por qué? Porque es mejor, ¿no? Pues mi coche no va a funcionar y mi alma se va a perder. De esto se trata. No podemos interpretar la palabra de Dios como nos da la gana. Si interpretas lo que dice la Biblia, no puedes conocer a Dios. Vas a conocer a un Dios creado por ti, por tus mismas interpretaciones. La única forma de conocer a Jehová de los cielos y a Cristo Jesús, a quien Él ha enviado para salvarnos, y al Espíritu Santo, que ha sido enviado para ayudarnos a conocer toda la verdad, es leer, creer y hacer lo que dice la Biblia. Para que tú y yo recibamos el sello de Dios en la frente, tenemos que estar ¿dónde? Tenemos que estar en aquel lugar por donde pasará el hombre vestido de lino, el escribano. ¿Y por dónde dice la Biblia que pasará el escribano? Por Jerusalén. Hermano, abre la Biblia otra vez. Abre la Biblia otra vez. Porque este texto es vida eterna. Porque esta palabra es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la vida eterna. La palabra de Dios es Cristo Jesús. Y aquí nos dice que el escribano pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Aquí Dios podía haber dicho, pasa por medio de la ciudad y por una señal en la frente de los que gimen y claman. Pero no, el Señor no dijo pasa por medio de la ciudad y pon la señal. No, dijo así, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. ¿Por qué dijo Dios esto? Para que no haya confusión, para que sepamos exactamente de qué ciudad se trata. Para que llegados al fin del tiempo y para que llegados en el conflicto más horroroso que existió en este universo jamás, no seamos vencidos por los engaños de Satanás. Por eso repitió el Señor aquí. Especificó claramente de qué ciudad se trata. Se trata de la ciudad de Jerusalén. Este versículo es de importancia vital, como toda la Biblia. Pero, si nosotros leemos la Biblia como el diario de deporte, no podemos comprender cuán importante es para nuestra salvación este libro de Dios.
Todo el versículo es de importancia vital, pero nosotros acabamos de ver la primera parte, que nos dice claramente dónde deben encontrarse los que van a recibir el sello de Dios. En Jerusalén, porque por ahí es donde va a pasar el ángel sellador. La segunda parte del versículo nos revela otro aspecto importante para la salvación. Vamos a leerlo. Y pon una señal, dice la Biblia, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen a causa de todas las abominaciones que pasan en medio de ella. ¿Cómo podemos interpretar eso, amigos? ¿Estamos de acuerdo que Jerusalén simboliza la iglesia de Dios? Si no estamos de acuerdo que la ciudad de Jerusalén simboliza la iglesia de Dios, no hace falta continuar. Apaga el video y haz tus trabajos que tienes que hacer. Pero si estás de acuerdo conmigo que conforme a la Biblia la Jerusalén es la iglesia de Dios, entonces los que recibirán el sello de Dios se encuentran dentro de Jerusalén, no fuera de ella. Y gimen y claman a causa de las abominaciones que pasan, que se hacen dentro de la Jerusalén, dentro de la iglesia, no fuera de ella. No fuera de la ciudad de Jerusalén. Es que ellos no lloran y claman en Egipto, ni en Babilonia, sino que lloran en Jerusalén. Hermanos y hermanas. Mira, si tú te encuentras fuera de la iglesia en estos momentos porque has abandonado a la iglesia, estás en el lugar equivocado. Has sido engañado por el enemigo. Para que recibamos el sello de Dios, tenemos que estar soportando la apostasía, la maldad, los ataques de Satanás, las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia, no las abominaciones que se hacen fuera de. Y si no podemos soportar estas abominaciones, queridos hermanos, y abandonamos estas abominaciones porque nosotros nos consideramos santos, nosotros no hacemos abominaciones, los hacen ellos. Y a mí no me gusta lo que hacen ellos y me voy. Pues entonces lo único que puedo decir sobre los que hacen eso, sobre las personas que se vayan, es que me dan pena. Me dan pena. Es lo único que puedo decir. Porque esas personas van a perecer engañadas por el diablo. Porque en una guerra, los soldados valientes no abandonan el frente. No lo abandonan. Los soldados valientes luchan hasta morir para defender su bandera. Los soldados sufren, lloran, gimen por las cosas malas que ven alrededor de ellos en la guerra. Heridos, mutilados, muertos. Pero a pesar de las consecuencias, ellos quedan fieles a su juramento. Así que si tú te saliste de la iglesia, si has abandonado la guerra en que está esta iglesia, porque la guerra es contra la iglesia, no contra el mundo, hermano. Satanás está haciendo guerra a la iglesia, a la novia de Cristo, a la mujer pura, el símbolo de la revelación. Si has abandonado la iglesia, has abandonado la guerra y has abandonado al Señor de la iglesia. Por lo tanto, sería bueno que vuelvas. Sería bueno que vuelvas, que tomes las armas de nuestra milicia, que no son armas físicas, que no son acciones físicas. Me voy, ya está. Voy a luchar yo solito por mi frente, porque este frente no me gusta. Hay demasiadas balas por aquí volando. Me voy, no. Estas no son nuestras armas. Nuestras armas son armas espirituales, porque estamos en una guerra espiritual, no en una guerra física. Y en la guerra espiritual no se usan armas físicas, armas humanas, sino las armas del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 10:4. Las armas de nuestra guerra
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, dice la palabra de Dios. Argumentos de Satanás, derribando los argumentos de Satanás. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estas son nuestras armas. Hermano, la Biblia es muy clara. Los argumentos de Satanás nos van a destruir. Pero el Espíritu Santo nos da poder contra los argumentos de Satanás, siempre a través de la palabra de Dios, no a través de nuestro propio pensamiento o a través de nuestros sentimientos o a través de lo que dicen los pastores apóstatas o los que han abandonado el frente, los que han abandonado la iglesia. No nos habla a través de esas personas el Espíritu Santo, sino el diablo. Porque el Espíritu Santo, si nosotros le permitimos, va a llevar cautivo todo nuestro pensamiento y lo va a conducir a la obediencia de Dios, para que nuestra obediencia sea perfecta, para que nuestros caracteres sean transformados y santificados, semejantes al carácter de Cristo Jesús. Pero si tú hablas y arguyes con el diablo, te va a vencer. Deja los argumentos de Satanás. Deja de escuchar lo que dice uno y lo que dice otro. Y ponte de rodillas y lee la palabra de Dios. Y lee los escritos de Ellen White. Porque si no vas a perecer. Vas a perecer engañado. Porque hay muchos engaños. Muchísimos. Para cada mente, para cada persona. Cuando estoy orando y clamando por la culpa de las abominaciones que se hacen en la casa de Dios, entonces es cuando el Espíritu Santo me da victoria contra los argumentos falsos del diablo. Y los argumentos de Dios nos dicen, nos muestran claramente en el versículo 4 que acabamos de leer, de Ezequiel 9, que el ángel seriador no pasará ni por Babilonia, ni por Samaria, ni por Damasco, sino únicamente por Jerusalén. Y si nosotros no estaremos en Jerusalén cuando Él pasa, entonces estamos perdidos. Jerusalén es la iglesia adventista del séptimo día, la organización religiosa constituida en el año 1863 por Jehová de los cielos. Y como fundador único de su iglesia, Dios es el único que la puede disolver. No tú, ni yo, ni Satanás, ni nadie en este universo. Hay apostasía en la iglesia de Dios. Es muy cierto. Lo que no es cierto en absoluto es que la iglesia de Dios está en apostasía. Lo que es mentira de Satanás eso. Esta afirmación de que la iglesia está en apostasía es una mentira de Satanás. Porque esto no es verdad. La iglesia no está en apostasía. En apostasía están muchos dentro de la iglesia, pero no la iglesia. Porque cuando dices la iglesia te refieres a todo, a todos los que forman la iglesia. Cuando dices la iglesia de Dios está en apostasía, entonces tú te refieres a todas las personas que forman esa iglesia. ¿Por qué? 2 o 3 reunidos en mi nombre forman la iglesia, ¿no? Vale. Si tú dices, la iglesia está en apostasía, todos, incluyes a todos. No, y esto es mentira de Satanás. No. Si tú dices, en la iglesia de Dios hay mucha apostasía, o la mayoría de la iglesia de Dios están en apostasía, entonces sí, esta es verdad. Tristemente, esta es la verdad que tenemos hoy en día sobre la iglesia de Dios. Esta es la verdad. Hay mucha apostasía dentro de la iglesia. Pero la iglesia no está en apostasía. No me vengas con los argumentos de Satanás. No me vengas con juegos de palabras. Porque jugar con las palabras es muy peligroso. ¿Por qué? Primeramente porque, de modo general, la mayoría de las personas son incultos. No saben jugar con las palabras. No comprenden bien las palabras. Y cuando alguien empieza a hablarle muchas palabras, ellos, como no tienen conocimiento,
para que su cerebro sea capaz de analizar las palabras que vienen bombardeando el entendimiento, entonces cada uno entienda lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque estos son perezosos. Porque estos, en vez de entrenar su mente para captar bien las palabras que se le están diciendo, están mirando películas, están comiendo pipas y están navegando en internet buscando tonterías. En vez de ocuparse con temblor y con temor de su salvación, se están ocupando con las cosas de este mundo, disfrutar de la vida. Están descargando películas cristianas, están descargando miles de libros cristianos que nunca van a leer. Están compartiendo textos bíblicos y pasajes del Espíritu de profecía que ni siquiera comprenden, y están perdiendo el tiempo en los medios sociales sin darse cuenta que van a perecer. Eso es lo que hacen los que no comprenden lo que dice Dios. Porque Dios nos dice que nuestro deber es orar, estudiar y predicar el Evangelio. Este es nuestro deber como pueblo de Dios, ¿vale? La iglesia no está en apostasía. No nos equivoquemos con eso. Y no lo va a estar nunca. Jamás va a estar la iglesia de Dios en apostasía. Muchos van a estar en apostasía, hombres y mujeres que forman la iglesia, que son registrados como miembros de la iglesia. Y lo que hace esta apostasía, la omega de la apostasía, es decir, la parte final de la apostasía, es purificar la iglesia de Dios. Dios purifica su iglesia a través de la apostasía, a través del zarandeo. Y si tú tomas en tu mano una zaranda y pondrás dentro trigo, así como está del almacén, trigo y miseria que viene de ahí, y vas a empezar a agitar la zaranda, tú vas a observar con tus ojos, sin que nadie te lo diga, cómo va a salir toda la miseria de la zaranda y el trigo se va a quedar dentro. ¿Me entiendes lo que te digo? La zaranda es la iglesia, hermano. La zaranda es la iglesia donde Dios y Satanás han puesto uno trigo y el segundo miseria. Dios ha puesto trigo y Satanás ha puesto miseria en la casa de Dios, en la zaranda. Y entonces Dios le permite a Satanás agitar la zaranda y le permite a Satanás hacer desastre en su iglesia. De este modo, la miseria toda va a ser tomada por el viento. La Biblia nos lo dice. Y el trigo se va a quedar ahí en la zaranda, dentro de la zaranda, no fuera de ella. Si tú te vas de la iglesia, eres miseria. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo siento, mira, si te parece duro eso, cosas más duras, dice Dios. Dice que son tontos, necios, inútiles los que no prestan atención a los consejos de Dios. Y para la oreja humana llena de orgullo y de yo, tonto, necio, miseria, son palabras que insultan la carne pecaminosa. Y si no te gusta eso, tienes que humillarte y subyugar el yo. O tienes que continuar andando hacia la perdición. Porque si no quieres humillarte delante de Dios y aceptar lo que te dice Dios, que eres tonto, que eres desgraciado, que eres inútil y que lo necesitas a Dios, lo necesitas en todos los aspectos de tu vida, si no aceptas esto, estás perdido, vas a perecer. El Señor Jesús nos dice que la sabiduría clama por las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de encuentro público. Esto es lo que dice la palabra de Dios.
en los lugares más transitados de la ciudad. Y eso puede ser comparado con la internet y con todos los demás medios sociales. Ahí es donde clama la sabiduría, además de las calles, salas de conferencias, iglesias. Y la sabiduría, que es el Señor Cristo mismo, nos dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? De los Proverbios 1. Y los burladores desearán burlarse, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Mira, en aquel versículo de Proverbios 1, 20 y tanto, no me acuerdo ahora exactamente. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Sabe cómo se traduce esto en hebraico puro? Se traduce así: ¿hasta cuándo, tontos, vais a amar la estupidez o la tontería? Así, esta es la palabra petaí, que se está utilizando en hebreo, significa tonto. Tonto. Y luego tiene también otros significados. Pero se refiere a personas que son tontos, que se hacen mal rechazando el bien. ¿Vale? Y si te molesta esta palabra, tonto, significa que tienes problemas con tu yo. Si te sientes insultado por lo que dice Dios, o por lo que te dicen los mensajeros de Dios, aunque no hay muchos mensajeros de Dios que tienen la valentía de decir lo que dice Dios, intentan enmascar un poquito, endulcecer un poco la palabra de Dios. Y esto es malo. Esto no significa tener tacto. Esto significa tener engaño de Satanás. Porque la palabra de Dios le dice a los homosexuales perros. Y nosotros le decimos no sé qué, a los homosexuales. No, la palabra de Dios no contiene esta palabra homosexual. No. Solo contiene la palabra perro y perverso. Perro perverso. Prostituto o prostituado. Bestia irrazonable. Estas son palabras de Dios, no son mis palabras. No son mis palabras. Pero los predicadores intentan enmascar, endulcecer estas palabras. Y han acostumbrado al pueblo de Dios no poder soportar estas palabras. Estos son insultos, hombre, no me vengas a mí con eso. Nos estás insultando. Hermano, arrepiéntete, humíllate delante de Dios y reciba lo que te dice Dios. Porque si no vas a dominar, si no vas a subyugar tu yo, tu orgullo, vas a perecer. Porque en verdad esto es lo que somos. Somos tontos, somos incapaces de hacer nada bueno. Tenemos que aceptar que somos miserables, desnudos, desgraciados, pobres, que no tenemos absolutamente nada sino la muerte. Esta es la pura verdad, la cruda verdad, la dura verdad. Porque tenemos que ver la realidad de lo que somos unos miserables. No en el sentido de insultarnos, no, porque Dios no nos dice que somos desgraciados, pobres y desnudos y tontos para insultarnos, no. Nos los dice con amor de Padre que quiere salvarnos, para despertar nuestras conciencias estas cauterizadas. Por eso nos dice el Señor esas palabras duras. Porque con palabras dulces parece que somos inmunes. Las palabras dulces no nos afectan en absoluto. Y entonces Dios, en su amor infinito, aunque estoy convencido que no le hace ningún placer decirnos estas palabras, nos los dice con lágrimas en sus ojos para despertarnos, para no perdernos. Como un padre a su hijo: por favor, no hagas esto. No seas idiota. No hagas esto porque vas a morir. No le dice: no hagas esto, no seas idiota, porque lo insulta con ira y con... No. Pero esa es la comprensión que te pone Satanás aquí en la cabeza. Perdona, disculpa. ¿Me entiendes? Esto es lo que Satanás nos pone en la mente para acabar con nosotros. Para que nos sintamos tan insultados
y que no podamos recibir estas palabras duras. Porque nosotros vivimos en una sociedad donde no son permitidas las verdades, ¿no? Donde se dicen mentiras dulces, donde se dice a los perversos que son pobres enfermos, donde se dice a los pecadores que Dios los perdona y que pueden continuar con sus pecados y que en el cielo vamos a ir todos, así como somos, porque Dios nos ama así como somos. ¿Comprendéis la sutileza de Satanás? ¿Sí? Dios nos ama como somos y nos perdona cuando nosotros dejamos de ser lo que somos. Sí, cuando yo decido, Señor, quiero acabar con mis tonterías, quiero acabar con mis perversidades, quiero acabar con mis locuras y con mis desnudeces, con mi ignorancia, quiero que tú me transformes, así como tú dices, en un santo. Entonces Dios me ama y me va a salvar. Si yo voy a poner todo esfuerzo por mi parte, hacer todo lo que puedo yo como ser humano débil, combinado con el poder del Espíritu Santo, voy a llegar a ser una persona santa, un santo que va a vivir eternamente en el cielo. Pero, si yo continúo ser miserable y perverso y desnudo y desgraciado, Dios no me va a perdonar. No, Dios no me va a perdonar. Porque Dios va a castigar el pecado. Y si yo tengo el pecado en mí, resulta que voy a recibir el castigo. No hay manera de escaparte de eso. Y tampoco hay manera de malinterpretarlo o de decir que no, que eso no es así, que el otro no. No hay manera de jugar con las palabras de Dios. Solo juegan con las palabras de Dios los burladores que van a perecer. ¿Vale? Volveos a mi reprensión, dice el Señor. He aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Os haré saber toda la verdad y la verdad os hará libres. No libres para abandonar mi iglesia, libres para abandonar el pecado. No libres para abandonar la guerra, sino libres de los engaños, libres de la muerte segunda, que será el castigo por el pecado. Pero si no quieres oír, si no quieres coger la mano que Cristo está extendiendo hacia ti, entonces también yo me reiré en vuestra calamidad, dice Cristo. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, dice el Señor. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sino que se consideraron santos y se separaron de los que cometían abominaciones en Jerusalén. No escucharon el consejo de Dios y menospreciaron toda reprensión suya. Por tanto, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Lee Proverbios 1, desde el versículo 20 a 33, hasta el fin del capítulo. Si miramos alrededor, los que aún tenemos la capacidad de razonar conforme a la palabra de Dios, vemos que han aparecido un montón de iglesias. Algunos dicen que hay 33,000, otros dicen que hay 45,000 de iglesias. Hablamos de iglesias cristianas, iglesias protestantes. Miles y miles de iglesias que presumen de ser la iglesia verdadera de Dios. Y si miramos a Jerusalén, la iglesia adventista del séptimo día, vemos que desde Jerusalén han salido muchos que también han constituido nuevas iglesias. Por supuesto, ellos dicen que son adventistas del séptimo día, pero la verdad es que son sinagoga de Satanás. Iglesia de sostén propio, iglesia adventista independiente, iglesia remanente de Dios, iglesia adventista libre y otros títulos de estos presuntuosos.
¿De dónde vienen esos títulos? ¿Quién pone esos títulos? ¿De dónde viene esa idea de iglesia de sostén propio? Tal cosa no existe en la religión de Cristo, hermano. Estas cosas son de la religión de Satanás y vienen de la sinagoga de Satanás. Son doctrinas de demonios. Y solamente son aceptadas estas doctrinas de demonios por los que van escuchando a los hombres, los que no conocen en absoluto la Biblia. Confunden. No conocen la Biblia, no conocen la Biblia. La leen, pero la leen en vano, porque no la comprenden. Porque no la leen para comprenderla. La leen para ser salvos. Y cuando tú lees la Biblia para ser salvo, porque es una obligación que tienes que hacer, cada día tú tienes que leer 3 capítulos, porque si no, no vas al cielo, entonces no vas a comprender nada de la Biblia. Para comprender la Biblia tú tienes que poner alma, rodillas y espíritu, la mente. Sinceramente, ser ocupado con el estudio de la palabra de Dios en oración ferviente y perseverante. Porque si cumples una obligación, no vas a ir al cielo. Porque la ley no salva. Si te esfuerzas a cumplir la ley, si te esfuerzas a cumplir las reglas, si te esfuerzas a cumplir lo que te dice el pastor, nunca vas a ir al cielo. No. Al cielo solamente van las personas que sinceramente buscan a Dios de su corazón, que con humildad se ponen de rodillas y antes de abrir la palabra de Dios piden sabiduría del cielo. Y cuando leen la palabra de Dios, no piensan ni en la chuleta, ni en la cerveza, ni en la fiesta, ni en la película. No, sino solamente piensan en Señor, ayúdame a comprender lo que me estás diciendo. Abre mi entendimiento y graba en mi mente este pensamiento, Señor, que tú eres el único que me puede explicar tu palabra. Porque hay tantas personas que me explican tu palabra que no sé a cuál de ellas creer. Estos son los que van a ir al cielo. Los que de verdad estudian la palabra de Dios para comprender lo que dice Dios. No estudian la palabra de Dios para encontrar errores, para encontrar las falsificaciones de Satanás. A ver, ¿dónde puso Satanás una falsificación aquí? Esto no quiere decir lo que dijo. No. Este se tradujo mal. Este en griego significa otra cosa. Y en hebraico significa otra. Y pues estamos perdidos. Esto es lo que hace el diablo. Esto es lo que hace el diablo. Nos hace confiar en nada. ¿Me entiendes? Esto es lo que hace. Si yo no puedo confiar en la Biblia, estoy perdido. Mira, yo me he convertido. No, yo cuando he decidido conocer a Dios, porque no lo conocía, solamente existía en Rumanía una traducción de la Biblia, perdón. Solo existía en la Biblia en Rumanía una traducción de la Biblia. Ahora sé que es la peor traducción que existe de la Biblia. Es la peor, entre las peores, igual como la Reina Valera 1960. Es entre las peores traducciones de la Biblia. Mira, en Rumanía es mejor la Biblia ortodoxa en muchos aspectos que la Biblia de los protestantes. ¿Entiendes? Es mucho mejor. Y en el mundo católico es mejor la Biblia de Jerusalén traducida que la Reina Valera 1960. ¿Vale? Pero yo así he conocido a Dios. Y el Espíritu Santo me condujo a través de esa Biblia mal traducida para comprender toda la verdad. Toda la verdad que a su tiempo yo he recibido. ¿Vale? Yo he comprendido las verdades que el Señor me quiso revelar a través de esa mal traducción de la Biblia. Y del mismo modo va a ser el Señor con cada persona de este mundo, y con cada budista, y con cada musulmán, y con cada persona que lo está buscando. No hay manera de engañar a Dios, y no hay manera de engañar a los que quieren buscar a Dios, a los que buscan a Dios con todo su corazón. No hay manera. A través de estos libros falsificados, el Señor los va a conducir al cielo. Así que no escuches a estos que dan. Vamos a ver que no paran de hablar de las falsificaciones de la Biblia y de las falsificaciones de los libros de Ellen White
y de las falsificaciones de no sé qué, no no escuches a estas personas. ¿Me entiendes? Es cierto que se está falsificando, sí, que es cierto, claro. Pero también es cierto que Dios no te va a dejar ser engañado si tú quieres buscar a Dios. Déjalos falsificar los libros, porque a Dios no lo falsifica nadie. La verdad de Dios no puede ser falsificada por los hombres, ni por el diablo, ni por nadie. Si tú no vas a tener un libro para leer en este mundo porque va a ser falsificado y ya no te va a servir para la salvación, el Señor te va a hablar como le habló a Abraham. ¿Me entiendes? Pero esto no va a ocurrir. O puede que sí, o puede que no. No importa lo que ocurra en este mundo. Si tú quieres ir al cielo y si tú quieres obedecer a Dios, el Señor te va a decir lo que tienes que hacer. Te lo va a decir de manera tan clara que no va a existir ninguna confusión en tu mente. Nadie te va a poder decir otra cosa. No. El Señor te va a mostrar el camino. ¿Vale? No existe fiel, no existe siervo de Dios engañado por el diablo. Si yo no quiero ser engañado por el diablo y hago todo lo que Dios dice que tengo que hacer, no me va a engañar el diablo. ¿Me entiendes? Iglesia de sostén propio no existe en este planeta. Y menos en el mundo adventista. En el mundo adventista no existe esta iglesia de sostén propio. Es cierto que existen organizaciones de sostén propio. Pero mira, la mayoría de las personas que forman organizaciones de sostén propio no tienen ni la menor idea de lo que significa una organización o un ministerio de sostén propio. No tienen ni la menor idea de lo que eso significa. Son engañados por el mismo Satanás, controlados por demonios, conducidos hacia la perdición. La mayoría de ellos. Algunos sí lo saben, y algunos sí han hecho organizaciones de sostén propio. Pero la mayoría de los que hacen eso no lo saben. No saben lo que hacen. Son de estos que han abandonado a la iglesia y ahora tiran piedras en la iglesia. Estos son endemoniados, así se llama. No os voy a explicar ahora lo que significa un ministerio de sostén propio, porque tenéis la palabra de Dios escrita, cada uno de vosotros, los que me estáis escuchando, suponiendo que estoy hablando con adventistas del séptimo día. Y si no eres adventista del séptimo día y quieres saber lo que significa un ministerio de sostén propio, tú también puedes leer los libros de Ellen White y de modo particular los testimonios para la iglesia. ¿Vale? Yo he dedicado mucho tiempo para leer la palabra de Dios escrita por Ellen White. Si tú no quieres dedicar tu tiempo para leer, vas a perecer. Porque Dios te ha dado lo que me ha dado a mí y lo que ha dado a todo el pueblo adventista del séptimo día. Leer para que no seamos engañados, para que conozcamos toda la verdad y cumplir la verdad, según las normas y las indicaciones de Jehová, no según normas e indicaciones de hombres. Si quieres saber lo que significa un ministerio de sostén propio, lee los testimonios con oración, con ayuno y con perseveración, humildad y sinceridad. Los así llamados adventistas que se salen de la iglesia adventista, por mucho celo que tienen para la obra de Dios, y forman esos nuevos grupos de sostén propio, son engañados por el mismo diablo, te lo digo así de claro. ¿Vale? Sus decisiones son decisiones infernales. Apártate de ellos, porque yo he hablado personalmente con muchos de ellos y no hay manera de llegar con ellos a razonar, porque ya no pueden razonar. Están totalmente hipnotizados por el diablo. Ellos, en vez de estar llorando y gimiendo por las abominaciones que se hacen dentro de la Jerusalén, han huido, han abandonado la guerra. No les gusta luchar. Ellos están buscando lugares tranquilos, santitos, grupos de santitos, paz, paz, paz y amor. ¿Para qué lucharnos nosotros con las abominaciones de la casa de Jehová? Eso es lo que buscan ellos. Y destrucción repentina vendrá sobre ellos. Si te vas de la iglesia para formar otra iglesia, o para ser parte de una iglesia formada por los que han salido de la iglesia, lo siento por ti. Porque personalmente, al estudiar la estrategia de la guerra espiritual, las batallas del conflicto universal entre Cristo y Satanás,
Nunca he visto a los siervos de Dios abandonado la ciudad que estaba asaltada por el enemigo. Nunca. Nosotros somos los mensajeros de Dios. Nosotros somos los únicos en este mundo que tenemos la verdad. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única organización religiosa en este mundo heredera de toda la sabiduría celestial y de todos de los más sagrados verdades que jamás han sido revelados al ser humano. A nosotros, solamente a nosotros nos ha dado el Señor la luz para el mundo, haciéndonos luz para el mundo, mensajeros de Dios. Y yo no he visto nunca un mensajero de Dios abandonado a Jerusalén por culpa de la apostasía de Israel. Nunca Jeremías, ni Isaías, ni Ellen White abandonaron la iglesia por culpa de la apostasía que había en la iglesia. ¿No había apostasía en la iglesia en el tiempo de Ellen White? La profeta de Dios había llegado a declarar ella misma que la presidencia de la iglesia, los más altos representantes de Dios, estaban engañados por el diablo y hacían la obra del mal. Ella misma dijo que ya no se puede confiar en los líderes de la Asociación General. Ella misma aconsejó al pueblo de Dios, a los adventistas, no enviar más a sus hijos a los colegios adventistas. ¿Pero abandonó Ellen White la iglesia? No. ¿Transmitió ella el mensaje al pueblo adventista salir de la iglesia? No. ¿Cuándo dijo ella alguna vez que por caer en apostasía los líderes de la Asociación General se debe abandonar la iglesia y formar otra iglesia de sostén propio? Que cada uno vaya donde quiera y formar su iglesita. Porque a partir de ahora, por culpa de la apostasía, la iglesia de Dios ya no es una organización, sino que es algo así espiritual, por las nubes. Que son todos los que creen en Dios. Que son los que creen que el sábado es el día del Señor. Que no importa dónde estás o qué haces, tú y todos los que hacen eso van a formar la iglesia de Dios espiritual. No se trata de un edificio, no se trata de un grupo organizado con divisiones, con conferencias, no se trata de asociaciones generales, no, es un caos total espiritual. Esta es la iglesia de Dios, un caos, cada uno donde sea. Hermanos, vamos a ser sobrios, hermanos, porque Satanás se está mofando de nosotros. Se está burlando de nosotros el diablo. Que nos guarde Dios la mente sana para que no hagamos locuras. Porque estas personas que abandonan la iglesia y forman sus iglesias son endemonizados completamente. Hijos de Satanás, eso es lo que son. Han caído en el engaño de Satanás y miles se van tras ellos porque no estudian la palabra de Dios. Porque los están mirando como a dioses. Sí, los están mirando como a dioses. Porque hablan muy bonito estas personas. Porque tienen mucha sabiduría. Sí, sabiduría de la serpiente. Y están atrayendo a las personas como el magnet. Como el imán. De gran potencia. Los van a destruir a todos. La profeta de Dios en el medio de la apostasía alfa, la más grande apostasía que jamás había ocurrido en la iglesia de Dios, hasta aquel entonces, permaneció dentro de la iglesia, luchando con la apostasía dentro de la iglesia y aconsejando al pueblo de Dios luchar con la apostasía dentro de la iglesia, así como hizo Jeremías, e Isaías, y Moisés, y todos los demás profetas de Dios, a lo largo de la historia de esta maldición del mundo en que vivimos. Los profetas de Dios siempre en los momentos más difíciles de la lucha, en medio de los ataques más horrorosos, se quedaron dentro de Jerusalén, dando mensajes de ánimo, mensajes de arrepentimiento, mensajes de salvación al pueblo de Dios. A ese pueblo que había caído en rebelión, en apostasía, y se estaban ahora rebelando contra Dios. Y aunque ellos eran amenazados cada día y asesinados, nunca huyeron.
No, ellos no fueron cobardes, se quedaron ahí dentro de Jerusalén hasta la muerte, soportaron todo hasta la muerte. Así como hizo el Señor Jesús. Soportó la apostasía de Israel, de su pueblo, hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que soportar las abominaciones y luchar contra ellas dentro de Jerusalén con inteligencia divina, inspirados por el Espíritu Santo. No por el espíritu de ira, de venganza. No por el espíritu de engrandecimiento personal. Yo soy santo, estos son apostasía. Oh, estos han caído en apostasía todos. Yo soy santo y me voy de aquí ya. No, dejemos a Dios vengarse, porque lo hará muy pronto, amigo. Muy prontito lo hará. No dejemos a Satanás engañarnos, porque en esta iglesia que está ahora siendo zarandeada por la omega de la apostasía, va a haber un gran reavivamiento y una gran reforma. El remanente que está ahora dentro de la iglesia saldrá fortalecido, vencedores del pecado, vencedores de Satanás. La iglesia, como Jerusalén, está matando a los profetas de Dios también. La Jerusalén está llena de rebeldes y muchos Isaías están clamando y gimiendo por las abominaciones de la casa de Jehová. Entonces el rey, me parece que el rey era el presidente de la iglesia, mató a Isaías. Pues igual pasa en estos días de tremenda lucha, amigos. Muchos Isaías van a ser asesinados, espiritualmente hablando, excluidos de la iglesia, eliminados de Jerusalén. Pero amigos, por ser eliminado de Jerusalén, por la mano de un rey apóstata, ¿por eso no entrará Isaías en el cielo? ¿No será salvo Isaías? Porque ha sido excluido de Jerusalén, ya no va a ser salvo. ¿Entiende lo que te digo, no? Aquí no se trata de quién es santo y de quién no lo es, porque eso solamente Dios lo sabe. Sí, nosotros también podemos ver las acciones abominables de muchos líderes de la iglesia y de muchos miembros de la iglesia. Y también podemos ver las buenas obras de algunos líderes de la iglesia y de algunos miembros de la iglesia. Pero no podemos conocer cuál es la intención del corazón de esas personas, sean buenos o malos, según nuestra opinión. Hagan cosas buenas o hagan cosas malas, no sabemos por qué lo hacen. Solamente Dios puede saber eso. Por eso, nosotros lo único que podemos hacer en esta confusión es aceptar humildemente lo que dice la palabra de Dios, quedarnos dentro de la Jerusalén, demostrando a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra actitud, a través de nuestras palabras y a través del carácter transformado, semejante al carácter de Cristo, que somos trigo, así como nos consideramos. Si nos consideramos trigo, pues tenemos que demostrarlo dentro de Jerusalén, no fuera. Y si el rey de la Unión Española me va a matar o me va a excluir de la sinagoga, aquí estoy. No por eso voy a perder la salvación. No. Tenemos que orar para que los Manasés de la iglesia adventista del séptimo día sean convertidos, como lo hizo el tipo bíblico del rey apóstata. Y oremos para que los Isaías soporten hasta el fin, incluso la muerte, para el nombre de Cristo, sin abandonar la Jerusalén en estos momentos difíciles. Si abandonas la Jerusalén, el ángel sellador no te va a encontrar para poner el sello de Dios en tu frente, porque el ángel sellador solamente pasa por Jerusalén. Dios te bendiga. Amén.